Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. La brecha laboral entre hombres y mujeres y los derechos reproductivos y sexuales, así como el acoso, la agresión contra las mujeres siguen siendo tareas pendientes en la agenda, de las que tendrá que hacerse cargo el nuevo gobierno, el nuevo inquilino del Palacio de Nariño. Si bien todos los candidatos tienen propuestas, perspectivas y algunas somos sobre el papel de la mujer en su plan de gobierno, los debates han sido tal vez un poquito esquivos, un poquito nulos, suelen ser uno de los temas que se ha abordado con mayor timidez y poca frecuencia. Por eso esta noche en Zona Franca abrimos el espacio para conocer cuáles son los principales puntos, propuestas de los candidatos presidenciales sobre este asunto, entre las que se incluyen los alivios para las madres cabeza de familia, que son muchos en el caso de Colombia, generación de empleo y más sanciones para los agresores de mujeres, entre otras iniciativas. ¿Cuáles son los mayores retos para el próximo gobierno en cuanto a la situación de las mujeres? ¿Cuál es el panorama actual? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, y también el papel de la mujer, el rol de la mujer en los próximos 4 años, de cualquiera que sea el electo presidente en las próximas elecciones. Bienvenidos. En la campaña solo hay una mujer candidata, Ingrid Betancourt, y 3 fórmulas a la vicepresidencia que son mujeres. Están allí la señora Francia Márquez, Sandra de las Lajas Torres y Marelén Castillo. Catalina Ortiz esta noche que nos acompaña, es jefe de debate de Sergio Fajardo y representante a la Cámara. Representante, buenas noches, un gusto tenerla acá de manera presencial. Muchísimas gracias, estaba comentando lo rico que es volver a las cosas presenciales. María Camila, gracias a mi compañera aquí de panel, a Carolina, y qué rico que hablemos sobre este tema tan importante que son las mujeres en la política. Y de manera presencial, que es lo delicioso poder tener contacto de manera presencial. Carolina Arbeláez, que ya usted la anunciaba, es representante a la Cámara, electa en estas elecciones por el Cambio Radical. Bienvenida, buenas noches. Gracias, María Camila. No venía desde elecciones, pero bueno, feliz de estar aquí. Aquí la tuvimos haciendo campaña. Así es. Hoy, afortunadamente, electa representante a la Cámara por Bogotá, con un gran reto que es trabajar también por las mujeres. Muy feliz aquí de tener hoy a Cata, no tenía la oportunidad de conocerte, pero bueno, qué bueno este espacio. Estamos esperando a la doctora María José Pizarro, que nos ha confirmado también por el Pacto Histórico, para hablar de las propuestas de su candidato, el doctor Gustavo Petro, la visión que tiene él sobre las mujeres, lo que va a ser el papel de la mujer en su campaña presidencial. Pero mientras ella llega, doctora Catalina, para que hablemos un poquito de cómo se imagina usted, cómo está viendo el rol. Iniciemos por lo que está pasando en este momento en la campaña, el papel de la mujer. Nosotros, y Fajardo en todo lo que ha hecho siempre, es decir, porque una cosa es lo que se dice y otra la que se hace. Fajardo, desde que fue alcalde de Medellín, el tema de la mujer ha sido central. Él creó la Secretaría de la Mujer tanto como alcalde como gobernador. Y la cantidad de programas, pues me quedaría aquí el resto de la respuesta contándote lo que él ha hecho por el tema de las mujeres. Entonces, nosotros necesitamos que el tema de la mujer no sea de adorno, no sea un tema de moda, sino que sean personas que realmente pueden hablar del tema de género, hablar del tema de las mujeres, tener experiencia realmente haciendo programas que beneficien a las mujeres y que en absolutamente todo lo que uno hace, la conformación de su gabinete, la priorización del presupuesto, uno realmente tenga en el centro a las mujeres y no sea, digamos, como un saludo a la bandera que a veces termina siendo. Carolina. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que también es un compromiso por parte de la candidatura de Federico Gutiérrez. Y aquí también, así como Catalina, pues hoy nos cuenta cómo le fue a Fajardo con las mujeres y en su gabinete de Fajardo en Medellín, pues así mismo también Federico Gutiérrez tuvo participación de las mujeres, más del 50% de su gabinete fueron mujeres en la alcaldía de Medellín. Y yo creo que así, hoy la mujer es protagonista, y es protagonista en todo sentido. Miren nomás el avance tan importante que tuvimos en el Congreso de la República de lograr casi el 28% de participación de la mujer, no de participación, de la conformación del Congreso. Hoy hacen parte, son protagonistas las mujeres, y yo creo que aquí esto hay que resaltarlo. Hay que generar un compromiso de que tengamos una agenda de género, y esto es un compromiso que tiene que ser no solamente también del candidato, sino de nosotros como representantes hoy mujeres electas, y es un compromiso
no solamente de Federico Gutiérrez, que tiene sin lugar a dudas unas propuestas muy importantes para avanzar en el tema de género, de la violencia contra la mujer, de no solamente eso, sino de conformar un gabinete, mujeres muy valiosas que creo que son muy capaces, porque las mujeres hemos demostrado esa capacidad que tenemos. En el Consejo tuve la oportunidad de estar en la mesa directiva, la primera mesa directiva en el Consejo históricamente conformada solo por mujeres, y esto fue histórico y maravilloso y tuve la oportunidad de vivirlo. Yo creo que asimismo los retos que se nos vienen en el trabajo por las mujeres es enorme. Hay quienes dicen que estamos tan atrasados, que estamos tan segregados, que los temas de mujeres tienen que ser en materia de conversación. Digo, hablar de cómo estamos, de hacia dónde vamos, ¿usted lo ve de esa manera? Es decir, que hablar de mujer y hablar de los espacios que se le abren a las mujeres es un sinónimo de que en realidad estamos muy atrasados. No, yo sí quiero saber, de verdad, te lo digo ¿cuál es la propuesta de Fico cuando se trata de mujeres? Porque pues uno ve las diferentes campañas con un listado de cosas que están prometiendo, y realmente cuando se trata de Fico, y te lo digo de verdad, queriéndolo saber, pues porque aquí tenemos un candidato importante y no se le conoce, no se le ve que el tema de género haga parte central de su propuesta. Pero, o sea, hay unas propuestas claras que están en su línea programática, y es claro que tiene que ser inclusión de la mujer, un avance muy importante en los temas que tiene que ver en la violencia de género. Hoy el balance que tenemos es muy grave. En el 2021 el balance que tiene la Fiscalía es de más de 100.000 denuncias de violencia, y el 75% tiene que ver con violencia de género. Yo creo que aquí hay que tener claro que hay que tener unas propuestas. Que ahí sí me diste la papaya para decir que cuando Fico fue alcalde subieron las estadísticas de violencia de género. Yo no estoy diciendo que un alcalde pueda controlar del todo, pero en cambio cuando Fajardo fue alcalde, bajaron significativamente. Estoy hablando de 6 puntos. Entonces, pues el diagnóstico es clarísimo. Pero yo sí creo que primero la experiencia, digamos, los resultados en términos de una cosa tan grave como la que estás hablando, del problema nacional que tenemos alrededor de la violencia de género, de las violencias sexuales y demás, que uno tenga la experiencia, los resultados y que uno hable de eso. Y yo, la verdad, me hace falta ver a Fico hablar más del tema. Pero hay agenda de género, y créeme que vamos a trabajar para eso, y hay un compromiso total por parte de la campaña de Federico Gutiérrez, que la he charlado. Ustedes muy bien saben que yo, como parte de Cambio Radical, he venido haciendo una adhesión individual a la campaña de Federico Gutiérrez. He asumido una adhesión en Bogotá, sobre todo para lograr avanzar en temas programáticos que tienen que ver también con mujeres. Lo cierto es, Carolina, que la pandemia exacerbó muchos de esos problemas: el confinamiento, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar. Incluso en días recientes, celebrando el Día de la Madre, paradójicamente es de los días más violentos. Dentro del programa de gobierno de Federico Gutiérrez, ¿cuál es la propuesta para disminuir esas cifras de violencia a la mujer? Aquí hay que hacer un trabajo, y está ahí en la línea programática, desde los colegios, desde la educación de los colegios, donde tenemos que empezar a trabajar en infundir en la primera infancia, en la niñez, en la adolescencia, el respeto hacia las mujeres. También en una hoja de ruta de atención. Hoy la mayor problemática que tienen las mujeres cuando son violentadas es el problema que tienen en la atención para poderse sentir respaldadas, para poder sentir que pueden hacerlo tranquilamente, para poder saber que hay una hoja de ruta desde el principio que hacen la denuncia hasta el final del acompañamiento, porque es un proceso largo y doloroso. Y desafortunadamente no hay un acompañamiento donde la mujer se pueda decir: yo hoy no termino siendo una victimizada. Y yo creo que ahí está en el programa, y sí es importante, Gata, que se lea, porque es que pues yo veo que es muy fácil como decir... No, yo lo leí, créeme, yo me leo todo. Es como decir, no, es que no hay nada, pero sí lo hay. Hay dos párrafos. Hay dos párrafos. No, hay dos párrafos. Hay varias hojas, pero no solamente eso. Hay propuestas en salud mental para las mujeres, que es muy importante trabajar hoy en la salud mental de las mujeres, más cuando recordemos que las mujeres tienen la carga de cuidado, y se está hablando de esas mujeres cuidadoras que tienen esa carga de cuidado que no es remunerada. Y sí es muy importante empezar a hablar de esas mujeres que hoy son madres, cabezas de familia, y tienen la carga de cuidado no solamente de sus hijos, sino también de tener que llevar el sustento
a sus casas. Yo creo que hay una cosa fundamental en el tema de entender realmente los temas de violencia de género y tiene que ver con el tema del empoderamiento económico. Porque resulta que si yo tengo un problema de maltrato, de abuso, y no tengo cómo valerme por mí misma, mi marido me mantiene, mi pareja me mantiene. No hay cómo salir de ahí. Mis hijos. No hay Entonces cómo creo salir que de el ahí. tema es fundamental. ¿Cómo lo piensan ustedes desde la campaña de Fajardo? Creo que- Sacar a esas mujeres de ese círculo de violencia, esa espiral de violencia, entre otras cosas, donde hay eso que usted dice, Exacto. dependencia económica que obliga muchas veces a las mujeres a quedarse y aguantar el maltrato. Lo que llaman la ruta no es solamente una ruta, digamos, de atención a la violencia inmediata, sino también lograr que haya alternativas de ingreso, con ayudarles a conseguir trabajo, ayudarles a tener pequeñas, digamos, oportunidades de ingreso, de manera que puedan empoderarse y puedan tener suficiente autonomía para tomar ese paso de dejar a la pareja abusadora. Entonces yo creo que, digamos, entender esto integralmente, haberlo logrado, haber tenido resultados en el tema es bien importante para que tengamos una conversación nacional sobre el tema de mujeres que realmente recoja no solamente el tema de la ruta y la atención inmediata y las comisarías de familia, sino también todo el tema de empoderamiento económico, que es importante porque logra que las mujeres no queden atrapadas en ese ciclo de violencia, sino que es importante también porque las mujeres en este país no tenemos... La pobreza tiene cara de mujer. Aquí nosotros somos más pobres, tenemos más desempleo, somos menos dueñas de empresas y todo ese, digamos, paquete económico entendiendo que las mujeres tenemos que tener un tema diferencial, que nosotros nos tienen que atender de una manera diferente cuando se trata de emprendimiento, cuando se trata de generación de ingresos, para que realmente tengamos unos resultados más alentadores para las mujeres. Pero es que hay una brecha. Permítame, saludo a la doctora María José Pizarro, que es senadora electa por el Pacto Histórico. Senadora, le llevamos un poquito de ventaja, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de cómo... cerrar esa brecha entre hombres y mujeres, de cuál va a ser el papel de la mujer en el gobierno, de quien quiera que sea el próximo presidente de Colombia. Estamos hablando acá, por supuesto, de violencia intrafamiliar, de cómo generar empleo, de cómo sacar y sustraer a la mujer de muchos tipos de violencia. ¿Cómo lo hará Gustavo Petro? Pues bueno, primero un saludo a Catalina, también saludarte a ti, por supuesto, a todos los oyentes, a mi nueva compañera en el Congreso de la República. Pues bueno, yo creo que hay varias propuestas. En primer lugar, si hablamos de participación política, pues bueno, la simple decisión del Pacto Histórico de presentarle al país una lista cerrada, paritaria, cremallera, logró de facto aumentar la representación de las mujeres en el Congreso de la República. Pasamos del 17-19% al 32%, porque tendremos una bancada paritaria, y yo creo que ese pues es el primer mensaje que le estamos lanzando al país, que es producto además de las luchas de las mujeres al interior de las fuerzas políticas progresistas en nuestro país. Además de esto hay un compromiso porque por lo menos la mitad del gabinete sea compuesto por mujeres y por luchar de manera frontal en contra de la violencia política, que es una de las brechas inmensas que existen para que las mujeres podamos acceder no solamente a los cargos de elección popular, sino obviamente también a los cargos de dirección. En un gobierno progresista, pensar que las mujeres no haremos parte central y que además la discusión de las mujeres no estará en el centro, pues sería ir en contravía casi que de nuestras propias propuestas. En términos, pues obviamente, de las violencias basadas en género, por supuesto que tenemos que avanzar en todo un sistema de alertas tempranas que no existe en el país, que involucre al sistema judicial, que involucre pues a las comisarías de familia, que son el primer lugar al que acceden las mujeres y que son además en muchísimos casos espacios violentos para las mujeres. Estamos hablando de luchar de manera frontal en contra del feminicidio, pero también los abusos sexuales en contra de mujeres y niñas. En medio de la pandemia tuvimos un aumento inmenso de embarazos adolescentes en nuestro país. Muy seguramente muchos de ellos son producto de abusos sexuales. Estamos en un país donde las cifras están disparadas, pero además la impunidad es absoluta. Estamos hablando del 98% de impunidad y por lo tanto todo este sistema de alertas tempranas
de violencia, en contra pues de las violencias basadas en género tendrá que estar en el centro si queremos construir una sociedad libre de violencias para las mujeres, en las que podamos construir además nuestros proyectos de vida. En términos económicos, que creo que es donde estaban, pues bueno, en primer lugar estamos hablando de una banca pública que permita a las mujeres acceder a créditos que no, a los cuales no pueden acceder porque la mayoría de las mujeres pues obviamente Habla Gustavo Petro de 500.000 pesos como subsidio para las mujeres cabeza de familia. ¿De dónde va, es decir, cómo van a construir, de dónde nace la idea y de dónde va a salir el recurso? Pues bueno, lo primero nace de una discusión que ya lleva mucho tiempo en el país. Yo estoy segura además que Catalina, como miembro de la Comisión Legal para las Mujeres, sabe que hay una discusión en torno al Sistema Nacional del Cuidado, que las bases están de alguna manera sentadas, pero que no ha existido voluntad política para sacar adelante el Sistema Nacional del Cuidado, que implica toda una serie de medidas, pero entre ellas, y parte de lo que queremos proponer, es precisamente el Ministerio de las Mujeres y la Igualdad, que se va a centrar en, pues obviamente, sacar adelante todas las políticas públicas de manera transversal. Tiene que ser un ministerio que dialogue con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Hacienda, con los distintos ministerios de nuestro país, educación, etcétera, para lograr, pues obviamente, sacar adelante una propuesta que básicamente... Yo solo quiero decir que uno puede hablar del Ministerio de las Mujeres, que fuimos nosotros primero los que arrancamos con él. No, creo que lo dijimos el mismo día. Pero no. Lo anunció Fajardo el mismo día, por lo menos yo estaba atenta. Lo importante ahí es lo que uno ha hecho, y yo he hablado mucho de eso. O sea, Fajardo creó la Secretaría de Mujeres en la alcaldía y en la gobernación. También lo hizo Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Lo hizo en la alcaldía de Bogotá, ya lo había hecho. La línea digamos, la línea digamos, muchas de las cosas que Petro ha hecho han seguido el camino de cosas que se habían hecho anteriormente en Medellín. Sí, o sea, podemos mirar la historia de... Pero el problema no es quién lo hace primero, No, es realmente lo que necesitan las mujeres en nuestro país. Pero el problema sí es quién tiene como la autoridad, y yo tengo una pregunta que me la hago a nosotros también, ¿no? Y es digamos como la coherencia entre los miembros del partido, sus conductas, las cosas que dicen con respecto a la política de género, que es donde yo creo que como responsabilidad ante la sociedad uno dice, bueno, pues decimos una cosa, hacemos otra que de golpe no tiene... ¿A qué se refiere puntualmente? Sí, exacto, pues, porque No, pues a ciertos miembros del partido que están hoy en el pacto histórico y sin lugar a dudas pues han tenido denuncias por violencia graves de género, y eso pues no lo podemos negar, y eso lo... Y es por lo menos es conocido ante la opinión pública. de cuál sea en el pacto histórico o en general en la política colombiana, yo no creo que esto sea exclusivo del pacto histórico. Yo creo que la violencia política atraviesa la estructura política en todos los partidos, pero así que sea evidente, que se denuncie, que se haya dicho, también hace parte del terreno que nosotras hemos ganado, al interior del pacto histórico. Tenemos una vicepresidencia femenina y no es la primera vez. En el 2018 sucedió lo mismo. La lista Cámara, fui la única mujer en encabezar una lista a la Cámara, por lo menos en la ciudad de Bogotá. O sea, hay decisiones que han venido andando y nosotras hemos hecho el trabajo. Entonces se puede cuestionar, como podríamos cuestionar la política colombiana. La violencia la padecemos todas. Sí. No creo que ni tú, Catalina, en el Partido Verde, ni en ningún otro partido se pueda decir que no existe violencias basadas en género. Carolina. Esto es innegable, y muy seguramente si escudriñamos vamos a darnos cuenta de que además hay violencias ocultas, es decir, las mujeres lo padecen pero no se atreven a denunciarlo. Así es, lo que ha pasado con las mujeres en el progresismo es que sí lo hemos... Lo que no estoy de acuerdo es que esos personajes que están denunciados hoy sigan haciendo parte activa de la campaña y que los veamos como pues si nada hubiera pasado, sin ningún tipo de sanción. Eso sí me parece como que incoherente, como lo está diciendo Cata, pero sí quisiera un poco abordar el tema del subsidio de los 500.000 pesos para las madres cabezas de familia. Yo creo que esto es de cierta forma irresponsable si no sabemos de dónde van a salir las fuentes de financiación. Recordemos que el 52% de las mujeres madres son madres cabezas de familia. O sea, estamos hablando de casi, o sea, más de la mitad de las mujeres que son mamás son hoy madres cabezas de hogar. Y decir que vamos a financiar
con 500.000 pesos, pues yo creo que sin tener claro cuál va a ser la fuente de financiación, es una propuesta populista, que terminamos diciendo, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata? Yo creo que aquí debe haber un enfoque mucho más de lograr cómo profesionalizamos esas mujeres, cómo logramos que esas mujeres sean profesionales para que puedan acceder a un trabajo digno, porque el problema radica en que estas mujeres madres cabezas de familia no pueden aplicar un trabajo digno, ¿sabe por qué? Porque el tiempo no se los permite poder estudiar, poder terminar con sus estudios, poder ser profesionales. Y la mayoría de estas mujeres hoy no son profesionales. Tenemos que lograr que estas mujeres no solamente se puedan profesionalizar, sino que cualquiera que pueda emprender lo pueda hacer, como está también. Pues le insisto, antes de ir con usted, representante, permítame insistirle a la doctora María José, ¿de dónde va a salir el dinero para subsidiar esos 500.000 pesos a las mujeres madres de cabeza de familia? Cuando nosotros propusimos precisamente una renta básica de emergencia, y además, si no recuerdo mal, Iván Marulanda estaba impulsando una iniciativa similar en el Senado de la República, pues se argumentaba por parte de un senador de la coalición Centro Esperanza cómo se podía llegar a garantizarle medio salario mínimo. Estamos hablando de 400 Iba con reforma tributaria. Ah, bueno, listo. Pues tributaria. Perfectamente. Hay varias fórmulas. Hay varias fórmulas. Ahora estamos hablando de que en este país las mujeres nos hemos llevado la peor carga en medio de la pandemia. Por supuesto que si tú unificas los distintos, por ejemplo, no más con unificar los distintos subsidios que hoy existen en el país, de economizar en términos administrativos los recursos, pero además de esto, de poder, digamos, no entregarle tanto dinero a la banca, en términos, digamos, de costos por transacción, nosotros estaríamos garantizando, digamos, casi que el presupuesto que se requeriría, no más, venía acompañado, por supuesto, de una reforma tributaria, y nosotros también hemos dicho que tenemos que plantear reformas de tipo económico y tributario para poder garantizar que las mujeres en este país, que son las más golpeadas por todos los tipos de violencia económica, física, sexual, violencia doméstica, etcétera, pues podríamos garantizar, no más haciendo un pequeño análisis, existen los recursos. La pregunta es, doctora Catalina, es una propuesta populista, es una propuesta perfectamente viable. Lo que se requiere para la renta básica universal es realmente un cambio absoluto en la forma como recaudamos, y hoy estamos lejos de poder llegar a ese valor. Hoy en día tenemos un déficit que es solo lograr tapar el déficit, pero en términos de mujeres nosotros estamos en un punto medio. Nosotros decimos no hay los recursos para que hoy las mujeres reciban una renta, las mujeres que están dedicadas al cuidado, pero sí queremos que las mujeres que llegan a su edad de jubilación tengan una pensión. Pero entonces eso es yo no entiendo porque es una propuesta, no es una propuesta populista que Iván Marulanda y varios senadores del Partido Verde y representantes del Partido Verde lo hayan propuesto en el marco de la pandemia. Yo lo propuse antes que Iván Marulanda. De emergencia, como su nombre lo indica. ¿Sí? Nosotros en este momento estamos... es válido en ese momento, pero no es válido que se proponga para las mujeres y no universal. Entonces, si existen los recursos para la renta básica universal, así sea de emergencia, tienen que existir los recursos y hay de dónde sacarlos para una renta básica, que no estamos hablando de es que dura un tiempo particular. No puede ser permanente. Los subsidios, definitivamente no tendríamos recursos para hacer absolutamente nada más en el María Estado Camila, colombiano. yo creo que los subsidios no pueden ser permanentes, a no ser que sean focalizados para las personas adultas o adultos mayores que no han podido recibir una pensión, que creo que ahí sí deberíamos de prestar una atención muy especial, y para esas personas que tienen, y hay otras cosas mujeres que de cuidado que sobre todo tienen hijos en condición de discapacidad, que no pueden trabajar. Hay otra cosa que tenemos que hacer, es que la razón por la cual muchas personas que quisieran trabajar no lo hacen es porque el Estado no les brinda posibilidad de cuidado a sus hijos, a los ancianos, a las personas con discapacidad. Hay que universalizar el cuidado de la primera infancia. Hoy en día apenas 1 de cada 3 niños está recibiendo atención estatal. Necesitamos que sean todos, que no haya un solo niño que no reciba atención temprana. ¿Y cómo lo hacemos si hay zonas del país donde el Estado no existe? Donde el Estado que conocen, más bien, donde la única fuerza que conocen es el Clan del Golfo, el ELN, la disidencia de las... políticas diferenciadas, hacemos un tema para llegar de manera rápida a lo urbano, a lo rural fácil, y luego lo rural disperso tiene, digamos, una mayor dificultad y llega
digamos, con un programa diferenciado para eso. Pero si nosotros no universalizamos el cuidado, si no hay ningún tipo de programa para un adulto mayor, resulta que las 3 o 4 horas en donde yo podría trabajar o descansar, porque todo el día me toca estar cuidando, y yo también quiero que me cuiden. Las señoras, las personas que se dedican al cuidado tienen baja autoestima, porque como eso se considera que eso no es trabajo, usted, mamá, ¿qué hace? No, nada, pues un montón. ¿Y cómo plantean ustedes darle un reconocimiento y una remuneración precisamente a las mujeres que invierten gran parte de su vida a las labores de cuidado? Y eso tiene que ser reconocido y remunerado, si no, no podemos hablar de un sistema nacional del cuidado. El tema de que se pensionen es clave, el tema de que haya una infraestructura para que los niños, los ancianos, las personas con discapacidad puedan tener unas horas. Y yo creo que hay un tema también de cultura alrededor de valorizar lo que las mujeres hacen en la sociedad. Infortunadamente, no a todo el mundo le podemos dar remuneración, pues, o sea, realmente creo que nuestras propuestas no son tan distintas, Catalina. Tal vez deberíamos pensar en un diálogo programático. Siempre lo hemos tenido. Tiene muchas cosas en común. Eso digo, se en las podido campañas. notar, las campañas y las propuestas que tienen en la campaña. Coincido. Pero mire la diferencia. Nosotros estamos diciendo, mire, creo que sería irresponsable plantear una renta básica para las personas, no solamente las mujeres, para las personas. Esa es una conversación y tenemos que hacer un esfuerzo fiscal que hoy en día no tenemos. Pero sí creemos que hay que buscar los diferentes caminos que se necesitan para valorizar a las mujeres que se dedican al cuidado. Incluso una de las cosas que, en eso estoy de acuerdo con María José, ha sido bonita de esta campaña, es que esa conversación ha estado más en la arena nacional, porque realmente sobre el tema del cuidado poco se discute en Colombia. Es un tema de esos invisibles. Yo quisiera aportar ahí un poco, María Camila, y es que en el tema de las madres cuidadoras, que son esas madres que hay dos tipos de madres cuidadoras, unas que tienen esa carga de cuidado permanente, que así estén casadas, la tienen porque permanentemente la han tenido, no solamente de sus hijos, sino de su hogar, de su esposo y demás, y que no es remunerado, y en eso comparto lo de María José, y otra que es esa madre cabeza de familia que le toca sacar adelante a sus hijos solas. Pero cualquiera que sea el panorama, hay que lograr que las mujeres puedan tener apoyo con sus hijos, y en eso estoy de acuerdo con Catalina, y en eso hay propuestas muy puntuales en la campaña de Federico Gutiérrez, mire usted. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que tengamos una atención integral para esos niños? ¿Cómo vamos a lograr que desde que haya unas jornadas únicas para que las mamás puedan estar tranquilas en sus trabajos? ¿O cómo hacemos para que haya teletrabajo y esté enfocado en las mujeres, madres, cabezas de familia, que qué bueno pudiera ser que pudieran trabajar desde sus casas cuando hay una oferta de teletrabajo y puedan estar al cuidado de sus hijos? Porque eso también le pueden permitir que desde sus casas trabajen y a la vez también estén al cuidado de ellos. Cuando hay trabajo, entre otras cosas. Exacto, porque la mayoría de las mujeres están en la economía popular o informal. La pandemia dejó, hablar de la diferencia es el 9% de tasa de desempleo para los hombres, mientras que para las mujeres es casi el 17%. Claro. Doctora María José. No, yo creo que es que hablar de infraestructura implica hablar hasta del interior de los hogares de las mujeres. Si hablamos de infraestructura, tenemos que de alguna manera generar algún mecanismo para que las mujeres puedan acceder a los créditos. Hoy están abocadas al gota a gota, hoy están abocadas al endeudamiento, y la mayoría de ellas desarrollan sus emprendimientos al interior de sus propios hogares en condiciones en las que ni siquiera, digamos, pueden trabajar con dignidad. No existe un sistema ni de comedores, ni de jardines infantiles, ni de guarderías nocturnas. Digamos, todas estas son propuestas en las cuales pues ya hay una experiencia que además fue exitosa en nuestra ciudad, y que tendremos que trabajar en mayor profundidad. Yo coincido en que un sistema nacional del cuidado que no involucre toda una serie de factores, pues no puede ser un sistema del cuidado viable. Hasta ahora, vuelvo y repito, no ha existido voluntad política, y yo me alegro de que por fin precisamente el sistema nacional del cuidado esté en el centro de la discusión, que las mujeres todas hayamos avanzado y hayamos puesto estas discusiones en el centro, que nos ponen, digamos, en un lugar muy particular. No importa, vuelvo y repito, quién propuso primero el ministerio. El hecho es que se está hablando de un ministerio para las mujeres. Lo cierto. Y que tiene que existir un ministerio para las mujeres y para la igualdad, porque además estamos
en el país, en uno de los países más desiguales, y quienes llevan la peor carga son las mujeres Bueno, rurales, las mujeres étnicas yo de quisiera nuestro país. aportar algo Lo ahí. cierto es que estamos muy atrasados, pero usted tiene razón en algo, y es que hablar de mujeres sin duda pone el foco en lo importante, en lo trascendental, hablando con enfoque Mara de Camila, género. yo quiero contarle un poco lo que Cambio Radical ha venido proponiendo desde hace mucho tiempo. Y hemos hablado, más allá de un ministerio de la mujer, un ministerio de la familia. Y esto ha sido parte de la agenda programática que Germán Vargas Lleras ha venido poniendo en el debate y el debate público. Y es, ¿por qué un ministerio solo de la mujer? Yo creo que la mujer puede estar incluida en ese ministerio de la familia. Estás diciendo, Carolina, porque tenemos 6 puntos más de desempleo y no de la pandemia, desde siempre. Claro, pero eso, tenemos la pandemia, pero ¿tú crees que es necesario crear un ministerio de las mujeres? Pero yo se las cambio, para tratar de buscar un de la consenso. familia donde las mujeres estén tenemos la involucradas en pobreza, eso. el desempleo, la desigualdad en todas sus formas, un cuidado que somos las que hacemos las labores de cuidado en la sociedad. Nosotros no es como por las brechas que tenemos en salud, en educación. No, eso no lo todas quita. esas O sea, brechas. pero yo le cambio la ecuación, doctora Catalina, a lo que la gente muy seguramente se pregunta en la calle, sobre todo después de una pandemia donde se habló de austeridad y muy poco se ha visto de eso, por lo menos en este gobierno, muy poco se ha visto de austeridad. ¿Por qué y para qué un ministerio de la familia o un ministerio de la mujer si lo que se trata es de reducir lo máximo el gasto público para poder proveer, para poder asistir tal vez a las personas que lo necesitan? Miren, porque hoy en día ya existe la alta consejería para la mujer. Sería volver eso un poco más robusto para que pudiera ejercer este tipo de trabajos. Eso no es un ministerio lleno de burocracia. Es un ministerio que, por ejemplo, al señor ministro de la Defensa le dice, bueno, ¿cómo vamos con el tema del abuso entre las fuerzas? ¿Cómo vamos con el tema de las mujeres como parte de la policía y del ESMAD? ¿Cómo vamos con el tema de las mujeres? El ministro de Salud, ¿cómo vamos con sus temas de atención de las mujeres? Lo que necesitamos es una instancia que se siente en el Consejo Como de una especie de Ministros veeduría que haga control. Que se encargue de que cada una de esas brechas que tenemos en todos los sectores. Transversalización al interior de la política pública estatal. A mí la transversalización a veces me asusta que termine invisibilizando, así no sea la intención. No, pero no, si no. usted quiere realmente, usted tenga a una ministra sentada ahí con sus colegas, llevando esto al máximo nivel que es el Consejo de Ministros, y en toda parte donde usted crea institucionalidad para la mujer, se le reducen las brechas. Eso está, donde usted lo crea, le tiene el resultado. Hay que mirar Y experiencias en América Latina. Eso tiene ¿Qué experiencia tiene Podemos usted? mirar el ¿Cuál es? ministerio argentino, podemos mirar en España el ministerio que también existe en este país, con mujeres que han sacado adelante políticas en términos de empleo, digamos, han puesto la discusión en el centro, que es que eso hace parte. No es solamente decir las mujeres llevamos la peor carga, no, es que la gente y la sociedad tiene que generar conciencia, es decir, casi es una discusión cultural, implica todos los aspectos de nuestra sociedad. Ojo. La familia, pero ¿qué familia? ¿Qué tipos de familia? Es que cuando hablamos de familia puede ser familia con todas las con familias un animal, con un perro, LGBTI, familia LGBTI, cualquier tipo de acuerdo. familia. No, pero digamos nosotros tenemos que poner el centro de la discusión en el centro del problema. ¿Sí? Pero cuando estamos aquí no hablando, tenemos una cuando estamos hablando, no son igual María de José, pobres los hombres de las mujeres. de un ministerio. Y las mujeres somos mucho más pobres y sufrimos hasta la violencia, hasta la inseguridad la sufrimos de manera diferente, habitar las ciudades. Vivir Cuando en las un países, país pero yo y sí en términos de quisiera cuidado, violencia. y Yo en quisiera términos de intervenir cuidado, la ahí mujer porque también cuando tiene una carga estamos hablando importante. de un ministerio, por supuesto que estamos hablando de un ente burocrático, un ente donde seguramente hay entidades adscritas y seguramente vamos a si se tener crea el del Imagínate deporte, la porque no se va a crear el de de las acuerdo, mujeres de si somos acuerdo. la Es que mitad no de la estoy discutiendo, población? no estoy Tiene que discutiendo crearse. aquí que es que las mujeres tengan, o sea, les estoy restando importancia al tema que tenemos que trabajar en romper esas brechas de género. Aquí lo que estoy diciendo es, ¿y entonces dónde quedan los adultos mayores, por ejemplo? Los adultos mayores hoy están abandonados y necesitan ser recogidos también en una entidad que no se preocupa por ellos, por los adultos mayores que tenemos, por ejemplo, en la calle abandonados de 80, 90 años teniendo que trabajar hasta Pero altas usted me horas da de la la razón, noche. es decir, si creamos el Ministerio De de la Mujer, familia, el estamos Ministerio de la hablando Mujer, de la creamos igualdad, el de... abarcar no solamente las mujeres, también los adultos mayores, también abarquemos una entidad que también se preocupe y miremos a ver qué es lo que está pasando en el ICBF con la atención integral de los niños y de las familias. Entonces aquí yo creo que podemos hablar de un Por tema eso mucho nosotros más integral desde estamos el Ministerio de la Familia. proponiendo un ministerio de las mujeres y la igualdad. ¿Por qué?
Porque tenemos unas brechas de desigualdad inmensas en nuestro país. Ahora, el tema de las mujeres tiene que ser central. No importa si las mujeres son adultas mayores, si son mujeres cuidadoras, si son mujeres indígenas o son mujeres afro, son las que llevan las peores cargas. Las mujeres campesinas en nuestro país. Tú hablabas de la educación. Por supuesto que las mujeres no pueden acceder a la educación, no solamente porque no existe una educación universal en nuestro país gratuita para que toda la juventud se pueda formar, sino porque las mujeres además no pueden acceder por las mismas condiciones en las que han crecido y en las que viven. Y toda esa cancha es la que tenemos que equilibrar. Si no equilibramos esto, no vamos a tener una sociedad que pueda romper las brechas de desigualdad que tenemos. Y las mujeres somos las más castigadas. Y yo creo que reconociendo la importancia de la familia, la concepción de que las mujeres solo somos, digamos, valiosas dentro del marco de una familia, está detrás de mucho de lo que desvaloriza a las mujeres. Es por eso que entonces usted es mujer, cuida a la familia, cuida al niño. Nosotros necesitamos realmente valorizar a las mujeres en la sociedad. Nosotros todavía, culturalmente, tenemos a la mujer absolutamente desvalorizada, objetualizada. Es cierto que todavía estamos rezagados en eso, pero también es cierto que hoy la mujer tiene un rol de poder, tiene un rol distinto, un rol de protagonismo, no solamente en la casa, sino también en el trabajo. Estaban celebrando una cosa que es de celebrar. Aquí somos 4 mujeres sentadas desde un rol profesional. 18% era el Congreso 2022 y subimos a 30 y pico. 10 puntos. Eso está muy bien. Pero es que somos 52%. Pero necesitamos ser ¿sabes? En el censo electoral, personas habilitadas para votar, 1.800.000 mujeres más que hombres. Oigan eso, las mujeres que nos están oyendo, nosotros podemos decidir esta elección. Pero con todos esos temas de que nosotros todavía tenemos un problema muy grande alrededor de que se considere problema lo de las mujeres. Cuando usted no considera socialmente que eso es un problema, eso no es un problema. Eso hay un montón de mujeres en política. Eso hay no hay un montón de mujeres. Hay apenas el 30%. Y en política sí que es difícil encontrar. Y váyase a ver cuántas alcaldesas hay en Colombia y váyase a ver cuántas gobernadoras. No hay. Y la gente dice, no, eso está lleno de viejas. No. Y el tema miren, el tema del desempleo. Por ejemplo, el tema del desempleo juvenil es un problema mundial, se manifiesta en América Latina y tiene una manifestación en Colombia. En cambio, el desempleo de las mujeres no es un problema mundial, no es un problema de América Latina, no pasa ni en Perú ni en Chile, pasa en Colombia. Si le parece, la dejo allí con ese datico solamente del desempleo. Me voy a comerciales y regresamos y hablamos de lo que tienen ustedes en la campaña de Sergio Fajardo pensado en cuanto a emprendimiento, a promover el empleo en el caso de las mujeres. Mujeres que según Medicina Legal el año pasado han sufrido más de 51.000 casos que fueron el registro de violencia intrafamiliar, de los cuales en 40.000 casos de víctimas son las mujeres en nuestro país, mujeres víctimas de violencia que en muchos casos es por sus parejas. Estamos en Zona Franca hablando de las mujeres, hablando de política y del rol que van a tener en la campaña, que están teniendo en esta campaña y que muy seguramente van a tener en la Casa de Nariño con el nuevo huésped. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca. Como ustedes ven, nosotras como buenas mujeres no nos calla nadie, ¿no? Según la misión de observación electoral, en el Senado de la República aumentó, decíamos hace unos instantes, significativamente la presencia de las mujeres, pasando de un 21% a un 30% en cuanto a congresistas electas, las mujeres que llegan al nuevo Congreso de la República. Estamos hablando de la mujer, le decía doctora Catalina hace unos instantes, ustedes proponen promover mucho más el emprendimiento. Déjeme preguntarle cómo lo tienen pensado, cuál es la fórmula en Colombia, que entre otras cosas es difícil emprender por los impuestos, por las trabas, por la tramitología. ¿Qué tienen en mente? Lo primero es entender que el emprendimiento no es esta solución universal. Nosotros lo que necesitamos es generarle ingresos a la gente. En algunos casos eso es emprendimiento de una u otra manera, en algunos casos es buscar empleo. Yo siempre hago esa claridad porque este tema que se volvió que entonces todo es emprender y definitivamente no todo el mundo emprende, entre otros alguien tiene que comprar lo de las personas que emprenden.
Lo más importante a mí me parece aquí es el tema de la diferenciación. Hay que entender que la mujer rural, la mujer en el campo necesita una atención específica para generar ingresos que es bastante diferente a lo que puede tener una mujer joven urbana, a lo que puede tener una mujer mayor urbana. Entonces creo que el programa de Fajardo, una de las cosas fundamentales que plantea es esa diferenciación. El crédito que yo necesito en el campo para poder generar ingresos es un crédito que tiene en cuenta los ciclos de los cultivos, etcétera. Lo que yo necesito en lo urbano es otro tipo de cosas, es de golpe capacitarme en una cosa que tenga buena salida, que me permita tener empleo y no necesariamente luchar por un emprendimiento. Y aquellas que quieran emprender, yo creo que el tema de crédito se ha hablado mucho sobre ese tema. Necesitamos más que sencillamente digan, no, acá están las líneas para las mujeres, lograr superar una cosa que llaman a veces digamos como los sesgos de los algoritmos. Los algoritmos de por sí tienden a discriminar contra las mujeres, porque muchas de las cosas que miden a las mujeres nos va mal en ese indicador. Entonces hay que sacarlo a la luz, hablar de eso, mirar con la superfinanciera, hablar con los bancos, porque es absolutamente claro que hoy por cada mujer que tiene una tarjeta de crédito, 4 hombres tienen tarjeta de crédito. Por cada mujer que tiene un crédito con un banco, 4 hombres tienen un crédito con ese banco. Entonces necesitamos trabajar en ese tema de acceso a créditos de una manera innovadora y trabajando de la mano con el sector privado. Carolina, ustedes allí, viendo las propuestas del candidato Federico Gutiérrez, tienen algo de similitud, hablando de la ruralidad, de cómo van a llegarle a las mujeres para que puedan tener por lo menos primer empleo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Les suena lo de Fajardo? Emprender, yo creo que aquí nos encontramos, sabe que a pesar de ser de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, yo creo que esto más allá de una discusión de qué ideología política tenemos, yo creo que aquí hay unos puntos de encuentro muy importantes y eso no lo podemos negar. O sea, aquí las 3 somos mujeres y sin lugar a dudas en el Congreso nos tendremos que encontrar en muchos proyectos encaminados en este propósito. Pero no es lo mismo emprender en Bogotá que en una zona rural, por ejemplo. ¿Sí? Es muy difícil, yo creo que es casi que morir en el intento, porque el acceso primero a los créditos, todo el mundo habla del acceso al crédito y tan chévere, y entonces hay créditos y para eso existe Bancoldes y para eso entonces está el Capital Semilla, pero cuando vemos la realidad y una mujer o cualquier persona de hecho, pero hoy que estamos hablando pues en el tema enfocado en cómo emprender, las mujeres pueden emprender, se van a pedir un crédito, pues lo primero que le dicen es no, ¿cuál es su capacidad? Entonces usted no tiene la capacidad, no lleva el tiempo estipulado para poder demostrar que usted puede pagar el crédito y esta es la realidad a la que se tiene que enfrentar y yo creo que aquí sí tenemos que tener claro que la propuesta debe estar enfocada en que de verdad cualquier mujer pueda emprender y pueda tener un capital semilla para hacerlo. Doctora María José. Pues bueno, no, lo primero, hablando de la mujer rural o de las mujeres rurales, pues uno de los, digamos, principales bloqueos que tienen para poder acceder no solamente al emprendimiento, sino a cualquier tipo de economía, si sea popular, familiar, pues es precisamente que no son titulares de sus tierras. Las mujeres en este país no son dueñas de la tierra, eso les impide directamente poder acceder a algo tan sencillo como un crédito. No pueden acceder a un crédito porque no son titulares, no tienen cómo, pues digamos, garantizar el pago. Entonces en los estudios, pues básicamente quedan rezagadas. Lo mismo podríamos mirarlo en las ciudades. En las ciudades, básicamente lo que nos sucede es que, pues primero las mujeres ya son emprendedoras de por sí, no es que las mujeres no estén emprendiendo. Yo he recorrido este país y me encuentro siempre con que las mujeres tienen máquinas de coser, pequeñas empresas de confección, sacan adelante proyectos alrededor de la cocina, muchas le han pagado la universidad a sus hijos vendiendo arepas, vendiendo empanadas, eso es emprendimiento. El problema es cómo nosotros generamos un puente entre lo estatal y lo popular, precisamente para poder formalizar este empleo, para poder brindarle a las mujeres mayores garantías, no solamente en términos del plan Semilla, es que las mujeres no pueden acceder al crédito formal que hoy ofrecen las instituciones bancarias de nuestro país y por lo tanto o se tienen que desarrollar. Nosotros proponemos es una banca pública que tenga precisamente unas líneas de crédito para las mujeres, priorizadas para las mujeres y que
en el marco, pues obviamente de la economía popular, se puedan generar este tipo de alianzas entre lo popular y lo estatal, de manera que las mujeres puedan acceder al empleo formal. Sí, porque hoy las mujeres no pueden acceder al empleo formal, están en la informalidad o muchas han tenido que dejar el empleo informal para poderse dedicar precisamente a las labores del cuidado. Y tenemos que reconocer el enorme aporte que le hacemos las mujeres al país en términos históricos. Hacia allá voy, porque estoy sentada con mujeres no solamente brillantes, talentosas, sino mujeres que ocupan, en el caso suyo, usted va a llegar al Congreso por primera vez, ya había sido concejal, pero son mujeres que ocupan posición de poder. Déjeme preguntarle en el caso suyo, doctora María José, Francia Márquez podría ser la próxima vicepresidenta de Colombia. Gustavo Petro, por ende, el presidente de Colombia. Se me está agotando el tiempo para poder hacerle la pregunta igual a las tres, pero ¿cómo se imagina un gabinete, digo, hablando en términos de mujeres, en equidad, en que sea esto de manera igual o de pronto mucho más mujeres que hombres, si se lo está imaginando de esa forma? Pues bueno, lo primero es que Francia y yo compartimos una historia. Las dos somos víctimas de la violencia, hemos trabajado, yo he cuidado, limpiado casas, cuidado niños, he estado en la venta informal, como muchas de las mujeres tuve muchísimas dificultades para acceder a la educación superior. Fui madre muy joven, como la mayoría de las mujeres en este país. Lo que queremos es que mujeres como nosotras, con esta historia, podamos llegar a los espacios de poder. Esto, digamos, creo que es importante mencionarlo, porque hace parte de cambiar las realidades y los imaginarios de nuestro país. Y en segundo lugar, yo no me imagino, y creo y espero que así sea, me imagino un gobierno con mayor representación de mujeres. Lo hemos demostrado, nosotras hemos sido juiciosas, potentes, alrededor nuestro, de las mujeres del sector progresista. Lo que hay, yo creo, es un reconocimiento inmenso por parte de todos los sectores políticos y sociales de nuestro país. Así que me imagino un gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres. Además, me imagino en los puestos de dirección a las mujeres sacando adelante estas políticas públicas, y me imagino a Francia Márquez como la primera ministra de las mujeres en nuestro país. Doctora Catalina, si Sergio Fajardo llega a ser presidente, él que no tiene fórmula mujer, fórmula vicepresidencial, que eso pues no es un indicador de que no vaya a cumplir la cuota, entre otras cosas, de mujeres, ¿cómo se imagina usted que podría ser su gabinete? ¿Cómo lo sueña usted como mujer? Pues en esta coalición nuestra hay mujeres realmente muy diversas y claramente el liderazgo de las mujeres dentro de la campaña es evidente. Yo fui jefe de debate, hoy estoy coordinando mujeres, la coordinación de todo lo programático lo tiene una mujer. Entonces yo he visto a Fajardo poner, por ejemplo, una cosa que me parece bien importante, de la que no alcanzamos a hablar, es que no solamente tengas mujeres, sino que tengas mujeres en esos roles no tradicionales. Yo quiero la primera ministra de Hacienda. ¿Por qué no ha habido hasta ahora una mujer ministra de Hacienda? Yo quiero que en esos lugares en donde tradicionalmente no hay mujeres tengamos, y estoy segura que Fajardo las va a tener ahí. Fajardo hace, digamos, como persona y como líder, tiene muchas particularidades. Una cosa que me encanta de él es que él se dio cuenta, que es una cosa que la gente que estudia grupos sabe, y es que cuando la gente alza la mano, siempre alzan la mano los hombres. Entonces usted termina privilegiando a los hombres Entonces Fajardo, desde hace muchísimos años, los que trabajamos con él sabemos que él siempre da la palabra intercalada, mujer, hombre, mujer, hombre. Y ya digamos, hablo de esta cosa sencilla porque creo que eso demuestra mucho de lo que es él como líder. Él siempre se preocupa porque las mujeres no solamente estemos, sino que estemos por lo menos a igualdad con los hombres, participando, liderando el equipo, pues ese de las cosas mínimas a lo grande, es lo que me quiere decir. El que hace ese tipo de cosas, imagínate lo que hace en otros estadios, y él ya pues su secretaria de Hacienda era mujer, su secretaria de Planeación era mujer, de nuevo ya como... Y su jefe de debate, usted, que es una mujer. Si las cosas van como van, muy seguramente con Catalina podríamos estar en el mismo gobierno. Usted me está cantando acá una alianza, pero usted me está cantando... Nosotros siempre hemos mantenido las puertas abiertas y creo que si queremos actuar responsablemente con el país, eso es lo que tendría que pasar. Con esas últimas, Carolina, con esas últimas manifestaciones por Carolina, ahí, ¿cómo se le imagina usted de algunos sectores del Gutiérrez? mismo gobierno de Petro? Veo que eso está un poco más distante de lo que pensaban. Pero bueno, más allá de esa discusión que es política, creo que es importante no solamente cumplir con la cuota de género,
hay que ir más allá. Y yo por supuesto que me imagino un gobierno con un gabinete que tenga más del 50% de mujeres. Hoy las mujeres están preparadas para lo que sea. Yo le quiero decir a las mujeres, nada nos queda grande. Las mujeres hemos demostrado la capacidad que tenemos, somos disciplinadas, somos apasionadas. No por nada nos va tan bien en la política, porque logramos de cierto modo generar unos debates importantes para el país con pasión, con amor por nuestro país y por amor por lo que hacemos. ¿Pero usted cree posible en un gobierno de Federico Gutiérrez mayoritariamente mujeres? Claro, lo que te digo, no solamente cumpliendo la cuota de género, sino más allá, que es más allá del 50%. Hoy es del 30%. Más del 30%, debe ser que más es del hoy 50%. lo que está fijado. Estamos hablando de mujeres, con mujeres en esta mesa adornada por mujeres congresistas. Llegan algunos al Congreso de la República, algunas al Congreso de la República, mujeres que según la ONG Cisma Mujer, el año pasado registraron 210 casos, tristemente, de feminicidios, un aumento en comparación significativo con el 2020. Ya regresamos. Estamos de regreso ya en los minutos finales, lastimosamente hablando hoy de mujeres, se nos está agotando el tiempo. Doctora María José Pizarro, hablando en términos de mujeres, del camino que han recorrido históricamente, hablando de la historia, independientemente del partido, de la corriente, la doctora Marta Lucía Ramírez fue la primera mujer vicepresidente. ¿Eso marca un camino, el hecho de ser mujer, su trabajo? ¿Usted cree que deja un punto de partida importante, hablando de espacios a la mujer? Pues bueno, evidentemente que una mujer esté, digamos, independientemente del lugar político, pues sí, como mujer uno celebra el liderazgo femenino. Yo de ella habría esperado, y la verdad esperé muchísimo más y me decepcioné demasiado pronto. No solamente porque en medio de una situación tan compleja como la que estaba viviendo el país, realmente este gobierno no sacó adelante una política, ni siquiera planes de emergencia diferenciales para las mujeres. Es decir, a pesar de tener una vicepresidenta mujer, las mujeres no estuvimos en el centro del debate y no estuvimos en términos políticos y no estuvimos en términos sociales. Es más, vuelvo y repito, retrocedimos 10 años en materia de derechos. Con lo cual, la verdad, siento muy insípida, tristemente, la participación de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta, que pudo haber hecho muchísimo más por las mujeres que estábamos pasando por una situación muy compleja. Doctora Catalina. Yo creo que Marta Lucía Ramírez tiene una historia como mujer, como política, que hay que celebrar. Estoy de acuerdo con María José. Que haya sido la primera mujer vicepresidenta, eso es un logro para las mujeres. Estoy de acuerdo, es que además toda mujer que llega a un espacio de poder tiene que tener una agenda de reconocer y ver qué va a hacer por el tema de la brecha de las mujeres. En su manera, no lo tiene que hacer como lo hacen las otras, pero tiene que reconocer que tiene esa deuda. Y yo creo que Marta Lucía en eso nos quedó debiendo. Carolina. Bueno, un poco esa misma decepción que tienen ustedes con la vicepresidenta la tengo yo con la alcaldesa de Bogotá. La primera alcaldesa elegida en Bogotá, que celebro que sea mujer, pero desafortunadamente le quedó grande la ciudad. ¿Le queda debiendo Claudia López? No, la misma decepción, esa misma decepción que hoy estamos sintiendo con una mujer vicepresidenta. Lo único que tengo que decir es que los resultados de Claudia en cuidado son espectaculares. En números, o sea, independientemente de si usted le gusta o no le gusta. En carreta. No, en carreta no, en números. Eso no tiene resultados y eso se lo puedo decir. Catalina Ortiz, que es jefe de debate de Sergio Fajardo, ahora representante electa, también representante a la Cámara de Representantes. Carolina Arbeláez, representante electa por Cambio Radical. Y María José Pizarro, senadora electa por el Pacto Histórico. 3 mujeres muy brillantes, 3 mujeres muy destacadas en el Congreso, en la política de Colombia. A las 3 muchísimas gracias. Esta noche hablando de mujeres, del rol de la mujer y de lo que va a pasar de quien sea el candidato que llegue a ocupar la Casa de Nariño, el rol de la mujer, el papel protagonista que debe tener la mujer en los próximos 4 años. Llegamos al final, como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.